Hello, Six. Big kisses to all of you. Besos enormes para todos ustedes. How are you doing? ¿Cómo andan? ¿Bien? Ready to work this week? ¿Listos para trabajar en esta semana? I hope so. Espero que sí, porque tengo para dejarles más actividades, para seguir aprendiendo más de este tema que ya el año pasado, ¿se acuerdan? Lo del was y el where. Ya lo habíamos visto con otro tipo de vocabulario. ¿Recuerdan? De farmer, sí, diferentes ocupaciones. The Gold Rush, ¿se acuerdan de la historia esa que leímos de la carrera del oro allá en California, en Estados Unidos, para los que estuvieron el año pasado? ¿Sí? Se van a acordar seguramente de lo que les estoy diciendo. Ya en ese momento habíamos visto el uso del was y el where, pero este año lo estamos viendo en este proyecto con otro tipo de vocabulario y con ubicación en tiempo y espacio en el pasado, ¿sí? Para seguir un poquito más adelante con este tema, voy a mostrarles unas diapositivas que nos ayudan a refrescar, ¿sí? Por decir de alguna manera, la forma afirmativa, negativa del pasado del verbo to be, pero también avanzar con las preguntas y con lo que llamamos WH questions, una palabrita que se usa en preguntas que comienzan con la WH, ¿sí? Como por ejemplo, where, que significa dónde. Y ahora lo vamos a ver en esta diapositiva que les voy a mostrar. ¿Ready? ¿Listos? ¿Are you ready to start? ¿Listo para comenzar? Acá vamos entonces con esta nueva diapositiva que les quiero mostrar. ¿Sí? Y así todos juntos podemos estar viendo recordando, digamos, ¿sí? El uso del verbo to be en sus diferentes formas. Ahí tienen forma afirmativa y negativa del verbo to be en el pasado. ¿Recuerdan? Was para las personas del singular, I, he, she, it, y were para las personas del plural, you, we y they. Después del was o del were, vamos a poner el lugar, que en este caso es todo el vocabulario de lugares de la ciudad que estamos aprendiendo, pero antes debo recordar poner el at, y para ubicarnos en tiempo, vamos a poner también el at antes de la hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me puede quedar una frase, dijimos como esta, I was o I wasn't at school yesterday, ayer. Puedo poner un momento del pasado como yesterday, que puede ir cambiando por last week, last month, last weekend, ¿ok? O ponemos directamente, como acá en este segundo ejemplo, they were o they weren't, en la forma negativa, at the park at 9 o'clock. Estamos dando un lugar y una hora determinada, ¿ok? Recuerden de poner la palabrita esta at, ¿sí? Antes del lugar y antes de la hora, ¿ok? Que nos define en qué lugar y a qué hora estuvimos o estuvieron esas personas en el pasado. Ahora seguimos a la forma de la pregunta, de interrogative form, la forma interrogativa, ¿ok? Recuerden que siempre pasa esto en inglés, cuando voy a hacer la pregunta invierto el orden de la oración afirmativa. Recuerden que en una oración afirmativa siempre va la persona, el sujeto que está realizando la acción primero, en este caso she, después el verbo, was en este caso, y luego el complemento de lugar en este caso, porque dice y de tiempo, at school yesterday. Ella estuvo en la escuela ayer. Partiendo de ahí tengo que recordar que para las preguntas I switched places, cambio lugares para hacer la pregunta en inglés. El was, que era el verbo, estaba en segundo lugar, para la pregunta pasa a primer lugar, me queda delante de todo el was, y el sujeto recuerden que pasa a un segundo lugar, entonces me queda al revés, en vez de she was me queda was she at school yesterday. Fíjense que el resto, el complemento de la oración no lo moví para nada, me quedó en el mismo lugar, lo único que cambié fue el sujeto y el verbo de lugar. Pasó el verbo to be en el pasado, en este caso adelante, a primer lugar, y el sujeto, she, o podría haber un nombre, Mary, Claire, cualquier nombre, y después el resto de la frase, de la pregunta, ¿ok? Y las posibles respuestas son yes, she was, o no, she wasn't. Recuerden esto de terminar la pregunta con el mismo verbo que comenzó, perdón, de terminar la respuesta con el mismo verbo que comenzó la pregunta. La pregunta comenzó con was, termino la respuesta con was.
yes, she was, o en el caso de la negación, no, she wasn't, pero es el mismo verbo. ¿Ok? ¿Entendido? Hasta ahí. Vamos. Recuerden, cambiamos el orden del sujeto y del verbo para las preguntas. Y después puedo contestar con yes o no. Aquí en el cuadrito este está el resumen de summary. And finally, y por último, fíjense en esta pregunta. La segunda parte, excepto esto, supónganse que esta palabrita no estaba, acá tenemos la forma interrogativa que recién estábamos viendo. Was he, ups, se me fue. Was he or were you at 10? ¿Sí? Fíjense que acá, a esa estructura que ya conocíamos, le agregué una palabrita, where. Esta palabrita, ¿sí?, transforma la pregunta en lo que se llama una WH question, una pregunta con WH. ¿Por qué con WH o de WH? ¿Por qué? Porque la palabrita where empieza con WH y hay otras palabras como what, when, ¿sí? Que también empiezan con WH. Estas palabritas, en el caso de where, me piden, como en las otras también, me piden una información específica. In the case of where, is about a place. En el caso de where, me pide información específica sobre el lugar, un lugar, ¿ok? Porque where means significa dónde, como les puse aquí, ¿ok? ¿Dónde? Entonces, yo aquí estaría preguntando, where was he? ¿Dónde estuvo él at 10 o'clock yesterday? ¿Dónde estuvo él a las 10 ayer? ¿Ok? La posible respuesta, o ella, ¿sí? O where was she at 10 o'clock yesterday? Y yo puedo contestar entonces, she was at school at 10, ¿ok? Por ejemplo aquí, ¿ok? Miren, se los muestro, se los escribo en el ejemplo acá. Puedo poner, she was at school. Yes, she was at school at 10. ¿Ok? Miren, este podría ser un ejemplo. She was at school at 10 yesterday. Puse el yesterday entre paréntesis porque ese día puede cambiar. ¿Ok? ¿Se entendió entonces el mecanismo de pregunta-respuesta? Ya lo habíamos visto el año pasado, recuerden, a los que no estuvieron el año pasado, ahí les dejé, como puse aquí, fíjense, les puse aquí para que puedan ustedes ver cómo armar, ¿sí? Cómo armar la pregunta. Recuerden, invierto el orden del verbo y del sujeto y después contesto con yes o con no. Y finalmente el agregado de hoy es este where, que significa dónde. Y cuando ustedes vean una pregunta que empieza con esta palabra where, respondan específicamente el lugar en donde esa persona estuvo, porque a eso se refiere esta pregunta. ¿Ok? ¿Sí? Bien. I will stop sharing. Voy a dejar de compartir. Espero que hayan entendido esto que les estuve explicando. ¿Para qué? Para poder poner en práctica luego eso que les expliqué recién en las actividades que les propongo, en donde tienen que completar con la forma correcta del was o del verbo to be en el pasado, en donde tienen que dar información sobre dónde estaban algunas personas, ¿ok? Van a ver, miren, y yo se los voy a mostrar así ahora para que podamos verlo todos juntos, perdón, y puedan saber qué hacer en cada actividad, ¿ok? Miren, en la actividad 1, ahí está presentada la forma, los cuadritos que recién les mostré, las formas de las preguntas, le añadí el where, ¿ok? Y les hago recordar la historia de Alibi acá, que leímos la semana pasada, porque en este texto que les propongo es un texto de unos interrogatorios, 2 interrogatorios, sobre ese caso, en donde ustedes después de leerlo, yo ahí les digo que practiquen lectura, please practice reading, practiquen lectura, pueden llamar a un amigo, practicar juntos y después en algún Zoom, los que tengamos, los que podamos compartir el encuentro de Zoom, lo podemos actuar juntos, o hasta se pueden grabar ustedes con alguien practicándolo, y luego de eso van a responder, luego de leer el artículo, van a responder con yes she was, o no she wasn't, o yes they were, o no they weren't, las preguntas que les dejo aquí debajo, ¿sí? Fíjense, tienen varias preguntas, tienen que responder with short answers, con respuestas cortitas.
Luego les dejo un cuadro en donde tienen que, esta actividad, perdón, Activity 2, me la tienen que enviar para poder corregirlas y después hacerle un seguimiento, en donde después de mirar el cuadro y leer estas oraciones que les dejo acá abajo, ustedes van a escribir true or false. Por ejemplo, Claire was at the airport at 5 to 10 yesterday. Y yo al lado le escribí true, porque fíjense, Claire was at the airport, estuvo en el aeropuerto, ayer a las 10 menos 5, ¿ok? So, I wrote true, así que yo puse true. Ustedes van a leer el resto de las oraciones y van a escribir true or false de acuerdo a lo que ven en el cuadrito este de aquí. Bien, Activity 3, también tienen que enviarla, ¿ok? Van a volver a ver este cuadro y van a responder las preguntas que les dejé debajo. Where was Ben at 20 past 3 yesterday? ¿Dónde estuvo Ben a las 3:20 ayer? He was at the bus stop. Estuvo en tal lugar. Recuerden que el where pregunta cuándo, ¿ok? Entonces van a dar respuestas del lugar específico donde estuvo esa persona. Y después cuando empieza con was, que es solamente para chequear si sí o si no, yes, no questions, se le llaman estas preguntas, en donde puedo contestar sí o no, yes o no, dice, was he at the sports stadium? No, he wasn't. ¿Estuvo Ben en el estadio? No. Siempre recuerden chequear, checking the chart, ¿ok? También me tienen que enviar esta actividad por formulario de contacto. Y por último de esta actividad les digo, and what about you? ¿Y vos? ¿Dónde estuviste? Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? So, please complete this sentence. Van a completar esta oración que está aquí debajo, about you, sobre ustedes, ¿ok? Y la última, this is a reading exercise. Es un artículo, es un ejercicio de lectura. It's about technology, es sobre tecnología, it's interesting, es interesante, it's about technology in the city. Van a leer este artículo y debajo van a completar, después de leer, las oraciones que les propongo, ¿ok? And what do you think? ¿Y ustedes qué piensan? Abajo les puse algo personal. Dice, can you imagine life without technology? ¿Pueden imaginarse la vida sin tecnología? Nowadays, hoy en día, in this situation, en esta situación que estamos viviendo, what electronic devices do you use? ¿Qué artefactos electrónicos usás vos? And what for? ¿Y para qué? ¿Ok? So this is about you. This is personal. Es sobre vos, es personal. So please, I'd like to share your opinion or to listen to your opinion. Me gustaría escuchar tus opiniones sobre esto de la tecnología que antes quizás ni pensábamos que nos iba a ser tan útil, pero en estos tiempos sí lo es. So, what do you think about it? Entonces, ¿qué pensás vos al respecto? Quiero escuchar tus opiniones. Bien, y recuerden que si tienen alguna duda, please phone me, send me a text message, me mandan un mensaje de texto, un mail, o you can phone me, me pueden preguntar por teléfono también. Y al que tiene la posibilidad de conectarse, los invito todos los martes a las 11:30 de la mañana al encuentro por Zoom, ¿ok? So, see you, nos vemos, see you next week. I love you. Bye bye. Cualquier duda que tengas,